Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esto es Tiempo Adición. Nosotros somos el podcast del deporte mundial, episodio 207. Eh, no solo de deportes, porque también esta semana me dijeron que habláramos un poco del tema de Luis Díaz, del fallecimiento de Diogo Jota y pues yo ya no me quiero volver juez de algo que ya va a ser como golpear y golpear sobre lo mismo. Para mí, voy a un poquito de hablar de mi editorial de esto. Yo creo que el primero que tiene que saber si lo que hizo estuvo bien o no estuvo bien es Luis Díaz. Creo que es supremamente maduro, ya no es un muchacho, tiene 28 años, él sabe si lo que hizo es o no es justificado. Ya volverse juez y darle a una persona que es buena, porque Luis Díaz es una buena persona, yo creo que ya se pasa. Pipe, ¿cómo vas? Guapa, ¿cómo te ha ido? Y no te dije que íbamos a hablar de esto en, el, Exactamente. en la previa, pero es que la tenía ahí. Es que, Juanpa, preciso grabamos el 206 y en esa madrugada, a ver, fue tan impresionante la noticia. Yo despierto y cuando veo, el primer titular es el de Marca y después a partir de ahí, eh, la consecución de notificaciones en el celular y llegaba una y llegaba otra. Y fue tan horrible la noticia que bueno, quedó todo el mundo del fútbol. Incluso se habló tanto que hasta las personas que de pronto no están tan familiarizadas con el fútbol también, pues, de una u otra manera supieron por lo que, bueno, el compañero de Luis Díaz falleció en un accidente de tránsito. Yo recordaba lo que ocurría, yo como hincha del Arsenal ocurría también, se me vino enseguida a la mente el accidente de José Antonio Reyes también, de la Perla Reyes, eh, tan doloroso eh, ver que esto suceda y bueno. Ya ahorita incluso, Juanpa, hace poco también, bueno, hubo declaraciones de la Guardia Civil española, pareciera ser que él estuviera conduciendo, pero hay también unas versiones que incluso contradicen esa tesis por parte de la Guardia Civil española. Bueno, en todo caso, es decir, Diogo Jota nos ha dejado e independientemente de cómo sucedió, creo que creo que ha sido lejos la noticia más dolorosa en el deporte mundial este año, ¿no? Es terrible. Porque una cosa es cuando que hemos hablado, Juanpa, hace un par de años falleció. En este podcast nos ha tocado, hemos puesto como portada la muerte ya por De, Mar causas naturales, en fin, de Johan Cruyff, de Franz Beckenbauer, de de Pelé, de Maradona. Maradona. Entonces, Uy, Pipe, que bueno, nosotros nunca sus, hablamos ahora de ese caso. Nosotros tenemos ahí tres logos, el del Mundial de Clubes, el de la Fórmula 1 y el del Tour de Francia, pero es que lo de Maradona el juicio fue suspendido porque la jueza estaba filmándose, estaba haciendo su propio reality aparte, o sea, increíble. cosas que solo, o sea, Sí, parecieran inverosímiles en otra época, que no, ahorita y son es que hay un meme que dice, imagínate yo vivir en Suiza y perderme de esto. exactamente. Eh, es, es Latinoamérica, o sea, la dama, la jueza, aprovechó el momento, a quien dijo, oh, me asignaron Juanpa, es que en el Argentina, juicio de la vida y voy a hacer un reality sobre esto y la encontraron que estaba siendo filmada en su vida cotidiana haciendo un reality de lo que de lo que era el juicio de la, de la muerte de Maradona. parecido a lo que sucedió con aquel personal de la salud, aquella persona que estaba vinculada o que estaba trabajando Es que, ya en digamos, en el, ¿cómo se diría oh, eso, no? Dios. Pues ya en la gestión como tal del manejo ya del cuerpo fallecido del crack argentino y el tipo tomándose selfies, es decir, hay veces que bueno, que las ganas y muchas veces la parte racional se pierde un poco ante esas situaciones tan abrumadoras. El estar tan cerca, pues obviamente
del fallecimiento y de ver ahí el cuerpo yaciendo del astro argentino. Y volviendo al tema de Luis Díaz, Juanpa, yo también, digamos que voy a ser muy concreto. Indudablemente que bueno, que no se vio bien, pero aquí la cuestión es que él tiene que rodearse mejor y tiene que ser mejor asesorado, punto. Indudablemente que por mucho más que él haya asistido a X o Y sitio, si haya confiado en la palabra de X o Y influenciador, fundamentalmente pues él tiene que rodearse mejor y tiene que asesorarse mejor. Incluso Juanpa, hasta me atrevería a decir, Lucho, asesórese mejor hasta con el tema de gestión de lo que es el manejo de sus contratos y sus... Van todo, es que van en todo. ese sentido también. Y ya también han surgido, Juanpa, las declaraciones de Javier Hernández Bonet, hablando para distintos programas, en cuanto a lo que es el enfoque y la concentración del grupo como tal, sobre todo en lo que pasó en la final de la Copa América, las notas que él ha dado en cuanto al bus, que sobre todo Richard Ríos y él llevaron una comitiva de familiares y todo, y estaban más pendientes del bus en plena previa de la final, antes del partido más importante que pudo haber disputado Lucho con la selección y todos los integrantes del cuerpo del combinado nacional. Entonces, Juanpa, eso dice mucho de lo que somos como fútbol, de lo que somos como cultura, de lo que somos y de hecho, incluso, Juanpa, en las figuras que traen muchas veces para dirigir a la selección Colombia, el técnico que se ha atrevido a cuestionar ese tipo de comportamientos es el que se ha llevado al grupo de enemigos, y es el que, porque perfectamente saben que un técnico colombiano no permitiría eso, que Queiroz en su momento no permitía eso. Entonces necesitan, más allá de una persona preparada, necesitan también una alcahueta, y eso no se puede permitir. Hay que profesionalizar mejor al jugador, hay que mentalizarlo mejor, hay que concentrarlo mejor. Y hablo de concentrarlo mejor justamente en estos ambientes de lo que es previas a los partidos más importantes, o incluso nuestro titular hace un año está Colombia disputando el partido más importante en su historia. Estamos a punto de cumplir ya un año, Juanpa, de lo que sucedió en el Hard Rock Stadium de Miami, en lo que fue la final de la Copa América, y realmente, pues bueno, pasa el tiempo así. Y de ese fue el punto de quiebre de lo que pasó. Ese fue un antes y un después, Juanpa, porque sabes que a partir de ahí el equipo no viene bien y claramente se terminó ese buen momento o ese idilio en el que estaba viviendo toda la afición colombiana. Entonces, volviendo al tema de Lucho Díaz, para redondear, yo estoy de acuerdo, tiene que rodearse mejor y no se vio bien. Que sí, que él pidió permiso para viajar y que no lo dejaron y que posiblemente no pudo haber llegado el sábado sino el domingo. Perfecto. Que él pidió permiso, que él quería ir, en fin. Tome mejores decisiones, guarde prudencia, guarde el duelo y asesórese mejor. Esta experiencia le ha dado muy duro, pero bueno, hay que ver cómo ya van las aguas llevando su curso y cómo va también pasando un poco la situación. Ahora, todavía falta que inicie la Premier League, si es que Lucho sigue en el Liverpool. Hay una disputa ahí salarial, hay una disputa de contratos. Liverpool no lo quiere vender, pero también se está haciendo el de la vista gorda a la hora de negociar el contrato. Entonces hay muchas situaciones, no solamente, es decir, ya de por sí Lucho estaba viviendo una situación compleja en el Liverpool porque habían ofertas de clubes muy importantes. Ahora súmale lo de lidiar con un compañero que ha fallecido de una manera horrible. Entonces, bueno, Juanpa. Ahora, también eso es así, ¿no? Estamos seguros que él quería estar seguramente y que él quería de pronto tener mejor actitud, o posiblemente pudo haber mostrado eso. El problema fue, en realidad pero se vio mal, pase lo que pase, la imagen en el mundo de él está mal, y eso no lo puede arreglar fácil. Porque hay otros jugadores que no asistieron al funeral. Hubo varios. Pero no se les vio bailando con influencers el día del funeral. Correcto. Por eso te digo que incluso hablan del entorno familiar más cercano, ¿no? Entonces ya se imaginarán también que sí. Por eso yo creo que el papá también tiene que guardar una mejor imagen. No ayuda el hermano, no ayudan a lo que es la figura sobresaliente
de Lucho, ¿no? Lucho sobrepasó ya lo que es el nivel colombiano, Juanpa. Ellos tienen que entender que Lucho es una figura mundial. Sí, mundial, es una referencia mundial. Ya está, incluso con lo que uno escucha, con lo que uno ve en redes, ya está tornándose como incluso, no voy a decir que ídolo, pero va en ese camino, va en ese camino en un muy buen porcentaje, se está convirtiendo en una figura relevante, casi ídolo. Yo no sé si está al nivel de la última época, no sé si está a un nivel de Klopp o de Van Dijk o de Salah, pero está ahí, pero va en ese camino, ¿no? Es decir, es muy relevante. Después de esos dos, es perfectamente el tercer mejor jugador del equipo, o el más importante, el tercer jugador más importante del equipo, debatiblemente, porque se fue Alexander Arnold, porque hubo otras figuras que vinieron de pronto con un Alisson Becker por ahí en ese nivel, pero Juanpa, es bueno que cuiden esa imagen y ya pase lo que pase, recuperar su imagen luego de esto va a ser muy complejo. Tiene que también mostrar humildad, calmarse y bueno, tiene un largo camino Lucho para recuperar su imagen, pero sabemos que bueno, que al menos aquí en un alto porcentaje se le apoya. Sí han habido comentarios muy hostiles los cuales pues obviamente no estoy de acuerdo. Hombre, diga, no estoy de acuerdo, hizo mal, en fin, repróchenle eso, pero de buena manera. Hay gente ya que está condenándolo pues a la hoguera. Sí, pues como es decir, ya estamos llegando a unos niveles ya de ya de juzgarlo de ser una manera muy jueces. fea. No. Exacto, sí. Hasta allá tampoco. Bueno, Pepe, a lo que vinimos. Hablemos un poquito del Mundial de Clubes, porque yo quiero hablar bastante del Tour de Francia, entonces dejémoslo para el final. Perfecto. Mundial de Clubes, esto no puede ser, es que no es sorpresa. Era saber de pronto quién iba a ser el finalista con el Paris Saint-Germain. O sea, Paris Saint-Germain viene en un año espectacular. Creo que Luis Enrique hizo un equipo, gracias a una amiga y a su esposo que agradezco aquí en público, que me dieron entradas, me regalaron entradas para ver el partido ayer del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid y verlos en vivo, ver cómo juegan, ver cómo se mueven. Es un equipazo, O sea, no me canso de decir que Vitinha, para mí, para mi gusto futbolero, o sea, el tipo de jugador que a mí me gusta en el centro del campo, Vitinha es un crack. Y pues ni hablar de los de arriba, pero en el tipo de jugador que a mí más me convence, más me gusta, es ese tipo de volantes que tú no sabes cómo hacen, pero están en todo lado, cubren todos los espacios, sacan el equipo muy claro. Bueno, el Paris Saint-Germain está demostrando. Ayer pues, el 4-0 se quedó corto, creo que podían haber sido más. En el segundo tiempo se dio el lujo de Luis Enrique de incluso sacar a Dembélé, al griego, Dios mío, el apellido es innombrable. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Al armenio, sí. Armenio. Georgiano, perdón. No, sí. Perdón, georgiano, no, armenio, no, ¿qué tal? Se me va el apellido, pero ese también es un jugadorazo. O sea, en minuto 60 ya estaba haciendo los cambios, cuidándolos para la final. Y aparte, pues entra Barcolá, o sea, entran jugadores que no desentonan, que saben lo que están haciendo. Me pareció un equipazo. Ya el Real Madrid, pues Xabi Alonso va a tener mucho que replantearse pues, de cara a la próxima temporada, porque con un equipo que se defienda con Asensio y con Rudiger de centrales, no tiene cómo hacerle ni cosquillas al Barcelona, al menos en la Liga, y en Champions mucho peor. Guapa, tú has mencionado algo muy importante y es, bueno, yo me imagino tu presencia ahí en el MetLife, bueno, ya de por sí la FIFA probando ciertas cosas porque
porque recuerden que dentro de un Tengo año ahora la que final de decir la algo Copa del de Mundo eso. se va a jugar Sí. ahí. Entonces, claro, el estadio se ve imponente, espectacular, es un estadio de lo más moderno que hay en el mundo. No hay ninguna duda que Nueva York estará a la altura de una final de Copa del Mundo dentro de un año, ¿no? Entonces, ya tendremos la final de la Copa del Mundial de Clubes y a partir de ahí, pues lo que pueda preparar la FIFA, arreglar temitas para de pronto ver qué pudo haber estado bien o no, pero en términos generales creo que Juanpa, Yo el creo Mundial de que Clubes, más el allá de tema del temas de, horario, Pipe, tienen exacto, que más allá de temas de cambiarlo. horario, yo entiendo, Juanpa, que cuando los mundiales han sido en este hemisferio, tratan de que los partidos sean en la tarde para que en Europa se pueda observar bien los partidos. Recuerda todos los partidos de Estados Unidos en el 94, recuerda también México 86, en fin. Y Pipe, te bueno, voy a de ahí decir para adelante. algo. ¿Sabes yo qué propondría? Y no es decisión mía. Que lo jueguen a las 10 de la mañana. No Bueno, tú importa, conoces no perfectamente cómo importa. puede, A claro, las una de las 9 de cosas, la mañana. O sea, una de las cosas el, será precisamente esa, Juanpa. el calor era tanto que eso disminuye el poder ver buen fútbol. O sea, y el MetLife no es un estadio que tenga techo, o sea, es hecho abierto a propósito por los equipos de fútbol americano. Entonces, el clima a las 3 de la tarde en un verano, acá arriba, es tan caliente o más caliente que Barranquilla, por ejemplo, y en la humedad. Imagínate. Entonces, entiendo que no lo hagan en la noche por los horarios. Y en las noches, digamos, 6 7 de la noche, se ha acumulado tanta humedad, tanto calor, que ya las tormentas eléctricas es muy común verlas en el diario. Entonces, no puedes hacer un partido a las 6 o 7 de la noche porque seguramente va a terminar siendo aplazado 2 o 3 horas más. Quién sabe cuando el Eh, Gran Combo compuso la canción, si fue compuesta de pronto a finales de septiembre, cuando ya entraba un poquito ya o a inicios de septiembre, cuando ya empezaba a entrar un poquito la temperatura del yo, otoño. yo te digo Oh, que oh. prefiero, si me preguntaran si la decisión fuera Guapa, y que ya lo- llevas tantos años tú viviendo allá que conoces el que clima lo hagan en la perfectamente. mañana, que lo hagan en la mañana. No, no importa, la gente para una final de mundial madruga. Pipe, ayer eran 3 de la tarde, hora de trabajo, y ahí habíamos 77.000 personas. Entonces, sí, guapa, porque eventualmente, pues entonces nunca volverán a darse mundiales en el Pacífico, ni en Asia, ni en la Asia Oriental, bueno, entonces, ¿qué pasa? Es decir, entonces siempre tendremos nosotros aquí en el hemisferio americano tener que acostumbrarnos o tener que acomodarnos al hemisferio europeo en cuanto a horarios. Ujú. Ese es un tema que la FIFA, ni modo, 4 o 5 de la tarde y que trasnochen un poquito los europeos, No, nada no, que no, hacer, pero Pepe, a no me, las 4 o 5 de la tarde acá no juega nadie. O sea, es muy caliente. es que ese es un tema que van a tener porque ya está decidido que la final se jugará Sí o sí se juega acá en sí o sí en MetLife. Es decir, Juanpa, algo que tú mencionas es muy cierto y muy clave porque, bueno, para ya entrar en materia de lo que fue fútbol, eh, esos son de los asuntos que deberá la FIFA revisar, porque las temperaturas, imagínate todo, porque de hecho hubo un par de grupos que estuvieron pues obviamente en el Lumen, que fue en Seattle y que fue en el Rose Bowl de Los Ángeles, donde la temperatura puede ser un poquito más benévola, pero de resto en el hemisferio de la costa este, en un pleno junio, finales de junio, inicios de julio, estamos en pleno verano, Juanpa, septentrional, entonces claramente las temperaturas son altísimas, es algo complejo y el mundial se va a jugar justo en esta época, ¿sí? No me imagino cómo será la temporada aparte, no me imagino cómo será la temporada de varios de los jugadores, sobre todo o españoles o franceses o algunos de los importantes brasileños, un Marquinhos, un Dembélé, un Doué, un Barcolá o un Fabián Ruiz o un Vitinha, que yo creo que también Portugal y un Nuno Méndez, que son jugadores que uno puede ver que incluso son selecciones que van a pelear el mundial
Francia, España, Brasil, Portugal. Hablo de los jugadores del Paris Saint-Germain que prácticamente de aquí, y cuando empalmen con el Mundial del otro año, Juanpa, ¿qué descanso van a tener estos jugadores, por Dios? 0%. Son ambiciosos y quieren ganar, sobre todo porque si consideras que cero descanso desde la mitad de mayo para acá porque jugaron final de Champions. Aparte de todo, juegan fecha FIFA, juegan Mundial de Clubes, tienen que volver. Ahora vuelven Salvo a que la Luis ley. Enrique con el manejo, Sí. perdón, Juanpa, salvo con Luis Enrique porque le ha dado buen manejo, ¿no? Mira que tú ves a Dembélé jugar 60 minutos, él de enseguida rota la nómina y la rota muy bien. Eso también le ha permitido mantener esa intensidad y capaz. Y bueno, salvo el partido con Botafogo, el resto, Juanpa, los partidos los ha manejado muy bien. Bueno, el partido más disputado fue con el Bayern, ¿no? Que lo arregló así al final. De pronto el partido con el Bayern fue el más disputado de todos los que ha tenido el Paris Saint-Germain, pero bueno, volviendo al tema, Juanpa, estamos presenciando uno de los mejores equipos del siglo XXI, sin duda. Es decir, este equipo está arrollando completamente. Es abrumador lo que muestra el fútbol, la intensidad, porque combina todo, Juanpa. Es un equipo, creo que es de los más completos, si no el más completo. Recuerdo el Bayern de ese octogonal en la pandemia en Lisboa, que venció 8-2 al Barça, que era también una máquina el equipo de Hansi Flick, o algunos equipos importantes, bueno, ni qué decir el Barça, los Barça de Guardiola y de Luis Enrique, los buenos equipos del Madrid de Zidane y de Ancelotti. El También mismo uno puede Barça de recordar. Rijkaard era bueno. El Barça de Rijkaard era bueno. De los equipos buenos que hemos visto en el siglo XXI, Juanpa, los buenos Milan de Ancelotti, pero este está también arriba. Dentro de lo mejor que hemos visto, un equipo que maneja bien la pelota, que tiene intensidad al ataque, que presiona, que va, que viene, que recupera, que todos se ubican en el campo perfectamente para ocupar espacios tácticamente perfectos, porque el Madrid nunca... Ahora, hay una combinación de todo, ¿no? Estamos aquí valorando las virtudes del mejor equipo del mundo lejos. Los espacios, eso es también es una cosa loca. Guapa, tú me imagino ahí en el estadio lo tuviste que ver cómo es un equipo perfecto, ¿no? Es una locura. Cómo se mueven a los espacios y cómo el Real Madrid no encontraba, o sea, Cero. El Real Madrid es un equipo que marca la zona y marcando la zona no daba, o sea, siempre había un hombre libre como si Paris Saint-Germain estuviera jugando con dos jugadores de más, porque es que siempre hay un jugador libre en un espacio y a ese es a donde va el balón. Y bueno, ya después, si a eso le añades la calidad de los jugadores, pues suceden cosas como esta. En 20 minutos van ganando 3-0 y partido liquidado. Y se veía siempre se vio más cerca el cuarto que el descuento del Real Madrid. El Real Madrid vino a hacer, yo lo conté, un tiro en el segundo tiempo, el primer tiro al arco, donde se vio a Donnarumma medio esforzarse, fue en el segundo tiempo, minuto 70 y algo, por Militao, que había entrado. Entonces, y bueno, o sea, ya después uno puede hablar del Real Madrid, de lo que le falta, pero no quiero dejar, porque esto no fue victoria, esto no es solo la pérdida del Real Madrid, esto es victoria contundente del Paris Saint-Germain y se merece todos los créditos, como se merece los créditos el Chelsea, que también está siendo justo ganador, justo finalista. Va a ser una muy buena final, veo como favorito al Paris Saint-Germain, pero por lo mismo, porque ha sido un equipo constante durante toda la temporada, todo lo que ha jugado lo ha ganado. No sé si ganó la Copa de Francia, yo creo que todo, sí. Juanpa, todo. Fue impresionante, inclusive hasta la Supercopa de Francia que fue a principio de año. Ganarse... Inclusive, Juanpa, con el tema, de hecho, incluso hace unos 3 o 4 años quitaron la Copa de la Liga de Francia, es decir, que incluso pudo haber ganado, está proyectándose a ganar 7 porque tengo entendido, necesito confirmar, pero tengo entendido, por ahí lo escuché, que la Intercontinental, más allá de que hay Mundial de Clubes, la Intercontinental volvió. Entonces, seguramente jugará con el ganador de la Libertadores este año al final, ya sea en Japón o donde sea. Entonces la Intercontinental volvió y tiene la oportunidad también de ganar esa. Es impresionante. Guapa,
varios puntos, porque tú mencionas algo muy importante, porque ya voy a pasar a Fluminense y el buen Mundial de Millonarias, que eso hay que destacarlo, Y el pero de, rotundamente, y el de Richard rotundamente. Ríos El de Richard Ríos, no, claro, exacto, también. no, seguro, y el de Oso, hubo varios puntos muy buenos para nuestro fútbol, y de hecho incluso hasta mismo Gabriel Fuentes, que no jugó ante el Chelsea, sino de suplente, pero recuérdame ¿a quién fue que venció? Jugó contra el Contra el Al Hilal, si no estoy equipo, mal. no, contra el Sudán, el No, equipo sí, japonés. no, y el partido de octavos también fue titular. Porque lo vi jugar. El partido de cuartos, perdón. El partido de cuartos contra el Al Hilal, si no estoy mal, también fue titular. Pero, es decir, muy bueno. Bueno, pero varios puntos por el lado. Mire, Juanpa, y aquí nos escucha mucho hincha del Madrid, porque, pues claro, es indudable que es el equipo más, posiblemente el equipo más popular del mundo, es el equipo que varios siguen y hay que hablar bien. Es decir, calma, tranquilidad. Hay puntos muy preocupantes. Ahora, no se sientan, por mucho más que sea el Real Madrid y que siempre tiene que competir ante cualquier club del mundo. Bueno, perdieron ante el que es el equipo de moda, ¿no? El equipo del momento, el equipo más dominante, el campeón de Europa, virtual o ya perfilándose a ser campeón del mundo. Es una máquina absoluta, Juanpa. Es abrumador lo que hace el Paris Saint-Germain. Entonces, el hincha del Madrid puede que esté de pronto preocupado, pero tiene que estar, pero más, sin embargo, creo que fue superado bien. Tampoco fue algo de lo cual el Madrid deba sentirse mal, porque llegó a una semifinal de un mundial y creo que el Madrid tiene, pues obviamente con Xavi Alonso un buen futuro, por lo menos en lo que pueda presentar la temporada 2025-2026. Hay puntos muy preocupantes. Lo de Vinicius y lo de Mbappé es realmente no preocupante, es crítico, ¿no? Hay imágenes, Juanpa, tú lo veías. Es decir, Vinicius, la actitud de Vinicius es algo ya que no hace bien. Internamente Es llamativamente mal. Caminó la cancha. Es un jugador que se preocupa más por saludar a Jay-Z en el inicio del partido. Es un jugador que lloriquea lloriqueó cuando perdió el Balón de Oro. Es un jugador que se preocupa más. Por ahí le escuché a un argentino un comentario. Es decir, yo entiendo, él se hace mucho la víctima. Vinicius es un gran jugador de fútbol, pero él tiene que enfocarse, él tiene que saber y entender. Pareciera que estuviera jugando hace 2 meses en el Real Madrid, y no que es un jugador que también ha sido dos veces campeón de Europa en el último tiempo, que fue un jugador clave, que es un jugador que ha anotado goles en finales y que ha aparecido, y el hecho que no haya aparecido desde hace ya tiempo, y desde el entorno del Madrid indican que el clic fue, o el punto de inflexión, Juanpa, fue para mal, fue ese momento donde la gala del Balón de Oro de hace un año, o de hace 2 años, ¿no? La bendita gala del Balón de Oro cuando perdió el Balón de Oro no, la de hace un año, ¿no? Sí, la de hace un año, Sí, cuando la la que perdió ante Rodri. él estaba, exacto. Esa fue, ¿no? Dime, Ahora, pero es que, no, es que hubo muchas cosas, Juanpa. Hay unas pero es que un año después y imágenes tan todavía lamentables. Él seguimos con camina lo a la mismo. cancha. Es que él Exacto. camina a la cancha. Y Cuando, no quiere estar que se vaya. Cuando Gonzalo García se llegaba y trataba de presionar, claro, muy buena sorpresa. Creo que ahí Xavi encontró un buen jugador, porque no se sabe qué se va a pasar con Rodrigo. Incluso no se sabe qué va a pasar con el mismo Vinicius, que está más pendiente de pelear y de meter presión al Madrid de la renovación del contrato, más que porque viene amenazando ya hace un par de años que sí renuevo, que no renuevo, que sí renuevo. Vinicius ya está en otro cuento. Vinicius es un jugador que tiene mucha condición, pero es un jugador con una mentalidad pobre, y es un jugador que tiene que reaccionar. Tiene que darse cuenta que está en el Real Madrid, no está en cualquier equipo. Y sorprende porque, pues, uno puedo entender de pronto más Juanpa Mbappé por lo que vivió, por las circunstancias de su gastroenteritis fuerte, que lo tuvo hospitalizado varios días, en fin. Uno puede entender esa situación que un atleta de ese nivel, es decir, se vea en su condición. Que hasta se le vio flaco. Claro, es que Juanpa, él no está en la forma, él definitivamente no estaba antes. Si a eso le por la añades urgencia y por... en este calor de 30 y algo grados centígrados, unos 90 y algo Fahrenheit, pues cualquier cuerpo, no hay cuerpo bendito, cualquier cuerpo lo va a sentir.
Aparte porque ese estadio, Juanpa, tú hablabas algo muy importante y es que ese estadio, el MetLife Stadium se diseñó para los Jets y para los Giants para que jueguen en otoño y en invierno, ¿sí? ¿Qué equipo, o dime tú qué evento se lleva a cabo en la primavera o en el verano en el MetLife? Nada. O no sé, algún Conciertos concierto o en la algo. noche, Sí, pero conciertos correcto, en la noche correcto. ya, no No más. más, no más. Es decir, el estadio lo utilizan justamente los Jets y los Giants en temporada regular de NFL desde septiembre hasta enero. Y eso sí clasifican a los playoffs. Es decir, Hasta y eso, que los dos equipos de este año, déjame dudarlo. ninguno. Déjame dudarlo si van a jugar en enero. Entonces, Juanpa, hay algo muy cierto y es que diseñarlo para el verano, no sé si la ventilación, es decir, es un estadio tan grande, me imagino cómo se debe sentir adentro también ahí, no debe ser Como fácil jugar en una jugar. olla. Claro, Sí, sí. claro. Entonces debe ser bien particular cómo la FIFA va a resolver. Utilizar un mecanismo muy NFL, Juan, para que los ventiladores grandes con el vapor de agua ahí o más bien ¿no? el rocío de agua, más bien no vapor, Es ¿qué tal? que hay, El rocío de agua que les refresca porque pues a esas el solo temperaturas hecho de es... tener que usar eso, ya te estás dando Que cuenta de eso que solo lo vemos en épocas de septiembre, octubre en Miami, no más. exacto. Cuando juegan en Miami o de pronto en la Florida, algo, pero de resto imagínense, ¿no? Imagínense un partido de NFL a la 1 de la tarde en Miami. Claro, y con esos uniformes y con todas las sombreras, el equipamiento que tienen que utilizar los jugadores de NFL, entonces por eso uno dice, bueno, ahí se entiende, hasta para los jugadores también, Bueno, de Pipe, fútbol, ¿no? Pero Juanpa, quiero volver a algo que tú mencionaste rápido, y es el caso Vitinha. Eh, Juanpa, aquí hablábamos y decíamos hace un mes, hace 2 meses, bueno, observen y díganos quién es el mejor jugador del mundo y decíamos de pronto Lamine Yamal y papá, y surgió uno que está, Vitinha está en un nivel ahí, en la discusión. Estamos ante el jugador más relevante debatiblemente del Paris Saint-Germain. Y aparte de todo, si uno observa logros, ganó la Liga de Naciones con Portugal, ganó todo con el Paris Saint-Germain. Si hay alguno que merece en este momento hoy el Balón de Oro es Vitinha. sí, sí, sí. ¡Qué locura de Yo, jugador, bueno, Juanpa, menos por mal no Dios! eres el único o sea, No, menos mal no soy el único es que una decía, absoluta pero locura, Juanpa, este lo que está tipo, jugando este Vitinha es... flaquito, chiquito, no, juega Juanpa. mucho. No, Juanpa, es que recuerda las buenas épocas como un Iniesta que cubría todos los sectores de la Tipo, tú cancha, no que manejaba la entiendes pelota, cómo que está en quitaba. todo lado. Haz de cuenta que es como una nueva evolución de un Busquets, de un Xavi, de un Iniesta que se movía por todo el terreno de juego. Es como un Modric, como esos jugadores de mitad de cancha, como un Pirlo, como esos jugadores de calidad que tienen una categoría tan impresionante. Te entrega bien la pelota, juega en largo, juega en corto, defiende, recibe el primer pase del arquero, va, viene. Guapa, es una Y absoluta claro, locura. ¡Qué Pipe, jugador! y son ¡Qué claros, son jugador! sencillos. Es que hace días hablaba con Carlos Duque, un gran amigo que escucha el podcast siempre. Él me decía, es que para él jugadores completos son estilo Tony Cross. Exacto. Es que el buen jugador de fútbol no necesita sacarse a 3 y a 4 en una gambeta. El buen jugador de Nada. fútbol sabe qué va a hacer con el balón, te recibe y sabe a quién se la va a entregar y propone. Y el fútbol no es entregar por entregar, no es entregar con un propósito. Y Este, gambetear con un propósito, exacto. porque de pronto no necesitan gambetear a 2 o a 3, pero cuando Gambetea les toca uno, lo hacen. exacto. Y cuando les toca, porque a veces, bueno, si tienes 2 a 3 encima, hay una jugada, hay un meme o hay como una especie de imagen. ¿Cuál El de fue? Iniesta. La Iniesta jugando con España, con 5 jugadores de Italia alrededor. Eso, pues, créanme, si no vieron, de pronto los que nos escuchan que son más jóvenes, si no vieron jugar Iniesta, ese podía resolver esa situación. Por algo es una imagen tan icónica. Si hay alguno que podía resolver una situación de esa, era Iniesta. Entonces, uno recuerda, Juanpa, de los buenos volantes que hemos visto en ese siglo XXI, leyendas del fútbol mundial, y Vitinha ya uno ve cómo juega y uno dice, uff, qué jugador, qué jugador. Claro, entonces uno dice, con todo lo que él ganó, claramente debería ser o perfilarse como el ganador del Balón de Oro, salvo que lleguen los franceses, France Football, y tomen una decisión más en línea con dárselo a un francés, que sería en este caso Dembélé. Dembélé.
Dembélé, que fue MVP también de la Champions, que también fue campeón, en fin. Ahora, yo creo que Juanpa, indudablemente que pase lo que pase en este mundial y si lo gana alguien del Chelsea, no creo que tampoco reviertan la situación de dárselo por lo menos a alguno de esos dos del Paris Saint-Germain, porque qué jugadores, qué presente, ¿no? Qué presente. A uno le agrada ver este tipo de equipos y uno dice, pero lo que tú dices, ¿no? Más allá de que el Chelsea, bueno, está en la final y que puede jugar. Sí, y va a jugar, el súper favorito, claro, el súper favorito desde la perspectiva y desde lo que tenemos nosotros, lo que observamos en Champions y todo lo que hemos visto, claramente es el Paris Saint-Germain. Qué guapa. Bueno, perdió con el Botafogo, pero yo me pongo a ver, por ejemplo, a un tipo como Donnarumma, y la última vez que lo vi sufrir fue contra el Arsenal en semifinales. Creo que el Arsenal es el que más lo ha puesto como figura, porque tanto en Londres como en París fue una figura rotunda. Lo que le sacó al Arsenal fue tremendo. Creo que es el último equipo que lo ha expuesto o que lo ha puesto a prueba más bien y ha respondido. Y, es decir, Juanpa, es que no necesita... Cuando el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain es tan completo que cuando necesitan que aparezca Donnarumma, también aparece. Es decir, es un equipo brutal, brutal. Que de hecho incluso, mira, Donnarumma ha sido, Juanpa, es que 4-0 ante el Atlético de Madrid. Bueno, quitemos el partido ante el Botafogo, que ganó bien el Botafogo, está bien. 2-0 ante el Seattle Sounders. Después, la victoria ante el Inter de Miami. Después, ante el Bayern. Y ahora ante el Madrid. Es decir, Juanpa, no ha recibido solo un gol, que fue la derrota contra Botafogo. De resto han recibido goles, Juanpa. Es que hasta en defensa es un equipo muy sólido. Uno ve cuando llegan todos y en bloque incluso defienden en 3/4 de cancha o en el borde del área. Mbappé trataba de gambetear, no pudo. Vinicius trataba de hacer algo, no podía. Es decir, Bellingham en algún momento trató de acelerar, tuvo de pronto campo abierto para jugar, pero también Bellingham es otro jugador de los que está siendo rechazado, en fin, o criticado más bien. Entonces, bueno, redondeando todo, Juanpa, sí, Pipe, qué buena final, qué equipazo el París, favorito, pero bueno, también el Chelsea ha hecho sus méritos, ha tenido de pronto un camino un poquito más tranquilo, y por el lado del Chelsea, Juanpa, ningún tipo de duda con su final, venció bien al Fluminense, de hecho pudo haber sido más holgada la victoria, de hecho creo que el Chelsea es decir, Juanpa, ahí sí fue una victoria No, ahí sí se vio la superioridad. Una superioridad impresionante. El Chelsea es muchísimo más equipo y creo que no hay ninguna duda de que también fue que es un muy buen finalista. Siendo que Fluminense hizo un excelente Mundial de Clubes, igual que Palmeiras, o sea, muy bien. Hablando pues de los de este lado del continente. Flamengo, que también clasificó, buen partido, fue un partido muy agradable contra el Bayern, por ejemplo. Monterrey en también los octavos. hizo un buen Mundial de Clubes, entonces por ese lado estamos bien. Colombianos que se proyectan, Richard Ríos se dice que ya está todo para ir a la Roma. Arias para el Wolverhampton, creo que fue. Arias para el Wolverhampton, todavía no se sabe nada de... Pareciera que hay interés ahí fuerte. De Nelson de Osa, pero lo más fijo es que si sigue con ese nivel, jugando en la Liga Mexicana o jugando... La cosa es que Nelson de Osa seguramente en México gana muy buen dinero. Entonces, él no se va a querer ir para un equipo en Europa, estilo Villarreal, Betis, pues por decirte algunos, que al final le pagarán lo mismo que en México y entonces él dice, pues yo no me voy a ir a ganar lo mismo, o sea, para eso me quedo en el Monterrey. Creo que eso puede ser, en cambio Richard Ríos y Arias, este es el momento, este sí es el momento de ellos irse para Europa. Sobre todo que tuvieron un buen mundial, son dos jugadores titulares de selección y son dos jugadores que necesitamos sobre todo es decir, después de Copa América, Ríos tuvo un bajón, se le notó en los partidos de eliminatoria después de Copa América el año pasado con un bajón muy fuerte, recuperó algo en las últimas fechas de eliminatoria. Arias siempre, es decir, que ya es bueno que Lorenzo replantee el lugar de John Arias en la selección, porque se le volvió costumbre a Lorenzo que fuera John Arias el primer cambio, sabiendo que, Juanpa, varias veces tú y yo hablamos acá en el podcast y hemos destacado que en varios partidos de la última época difícil de Colombia ha sido el mejor del equipo. Entonces, que recapacite eso Lorenzo, que lo ubique en el lugar donde debe jugar y
Si lo quiere utilizar de interior, pues obviamente que lo aproveche, que le dé más libertad a ese ataque, y que si va a jugar de extremo, pues también que le dé las herramientas para poder desempeñarse como él lo sabe hacer. Entonces, ojalá, vamos a ver qué puede suceder en septiembre, pero mientras tanto, el mercado está muy movido en Europa, y seguramente ya con este buen mundial, Juanpa, como 3 veces John Arias, jugador del partido. MVP del partido. Impresionante, qué buen mundial, me alegra mucho por él. Y Bueno, por Pipe, Ríos y por los colombianos, me parece que fue buen balance para los jugadores que estuvieron en equipos que compitieron en el mundial, los jugadores colombianos. como si hubiésemos tenido una predicción, la semana pasada hablamos de Fórmula 1, pero había un tema que salió a la luz, rumores, nadie lo puede confirmar, pero hay rumores de que Max Verstappen estaba hablando con Toto Wolff, el director, CEO de Mercedes, por una posible salida de Red Bull y irse para Mercedes. Pues resulta que esta semana, desde la escudería Red Bull tomaron la decisión de que Christian Horner no va más, pero la cosa es que no va más, o sea, a partir de este momento. No es que al Con tipo, efecto inmediato. con efecto inmediato, al tipo le dijeron, como se dice en inglés, don't let the door hit you in the ass. O sea, recoja sus cosas y váyase. Increíble, ¿no? Normalmente en la Fórmula 1 y en otros deportes te dicen, no vamos a contar contigo más la próxima temporada, esta será tu última temporada, o te vamos a dar 2 o 3 carreras más y muchas gracias. No, aquí es y ya, y te vas, y muchas gracias. Lo que yo pienso es que la relación entre Horner y Max no era la mejor, y o sea, prefirieron decir, no, usted quédese tranquilo que nosotros sacamos a Christian Horner. Lo veo de esa forma, no sé si desde mi lado, no soy experto en Fórmula 1, pero creo que por ahí va el camino, es lo que yo creo que puede estar pasando. No sé qué piensas tú, Pipe, que puede estar pasando en casa Red Bull, que es, o sea, es que ¿cuántos años llevaba Christian Horner en 20. Juanpa, hay varios temas por analizar. Si uno observa lo que hablaban o lo que se mencionaba desde el entorno de lo que era Max Verstappen, la influencia que tiene su papá Jos, y cómo estaban divididos los bandos en Red Bull Racing y lo que era Red Bull en general, pues obviamente es algo que claramente pues tenía, digamos que marcadas diferencias entre los que hacían parte del conflicto. Si uno revisa el porqué de la decisión, pues podría listar varios eventos que sucedieron, ¿sí? Entre esos, el rendimiento del equipo este año no es el mejor, claramente. Puede uno decir, es que lo de Max Verstappen es lo que más influyó. Entre líneas pareciera que sí. Entre líneas uno puede ver que eso fue lo que más influyó en la decisión de la organización a la hora de dejar ir al que fue un tremendo responsable en un alto porcentaje del éxito de la escudería durante los últimos 20 años. Entonces, pareciera ser que ese es el tema principal, tema Max Verstappen, pero claro, cuando tú le sumas, Juanpa, y claro, pareciera ser que todos los temas, más allá de que yo voy a listar varios eventos, pareciera ser que todos están como muy entrelazados el uno con el otro. Entonces, la decisión Checo Pérez parece ser que no tuvo el mejor de los resultados, aparte porque deportivamente no se vio una mejora, sino que económicamente el hueco es fuerte para Red Bull, porque le están pagando un salario muy alto a Checo por no correr. Es decir, Checo está cobrando el salario de este año, Juanpa, porque ese fue el acuerdo. Es decir, e incluso
Incluso algunos hablan, es decir, la renovación de contrato de Checo el año pasado fue por 2 años. Lo curioso de todo fue que a mitad de año del año pasado, si no estoy mal, renovó por 2 años. Pareciera ser que se hablaba de uno, es decir, que todo indica que incluso Red Bull le va a tener que pagar a Checo 2025-2026. Imagínate, con que de hecho y Checo perfectamente puede sentarse en una silla de Fórmula en otro año o cobrar doble. Es decir, a Checo mal no le está yendo, gracias a Dios. Entonces, guapa, la decisión Checo, reemplazo Checo, llámese Liam Lawson, Yuki Tsunoda, no dio el resultado que tenía que haber dado, ¿no? Aparte, salidas. Adrian Newey está en Aston Martin como líder de diseño, líder mecánico, líder de la parte técnica, y aparte de todo, Lawrence Stroll le ofreció paquete de acciones, ¿no? Es decir, lo volvió incluso socio porque la oferta era tan atractiva que no podía, Adrian Newey no podía decir que no. Jonathan Whitley está como team principal de Sauber, que acaba de ser tercero con Nico Hülkenberg, sumando puntos ahora último de una manera muy importante. Se nota el cambio también, se nota la buena gestión de Jonathan Whitley también. Parece ser que también desde el entorno le están cobrando esas 2 salidas y otras más, porque hay varios de los mecánicos importantes del equipo que se han ido a otras escuadras, otras escuderías más bien. Entonces, guapa, hay toda una serie de eventos, toda una serie de circunstancias que están influyendo. El tema no menor del escándalo de acoso el año pasado por parte de una de las personas que trabaja con él en la organización. Aparentemente fueron desestimadas las acusaciones, en fin, le dieron el visto bueno a Christian Horner. Pero Juanpa, si tú te pones a sumar todo, porque desde ese entonces ya, cuando surgió el escándalo a principios del año pasado, Juanpa, se hablaba mucho del distanciamiento y de lo que era Clan Verstappen con el bando de Red Bull, ¿no? Entonces, Juanpa, cuando uno ve también, y lo que explicábamos hace poco, hombre, cuando ya uno ve la división que hay, por un lado, el sucesor de Dietrich Mateschitz, que es Mark Mateschitz, que es el hijo, por un lado, que él está del lado de los Verstappen, que pedían de pronto, incluso, Juanpa, pareciera ser que la exigencia de Max no iba tanto de que lo echaran como tal a Horner. Decía, no le den tanto poder, ¿sí? No le den tanto poder, quítenle poder, ¿sí? Pero incluso es curioso, Juanpa, porque no sé si eso es un tema ya de Jos Verstappen directamente que influye mucho en las decisiones de Max, porque uno observa que más allá de las quejas y todo, yo nunca vi algún distanciamiento o algún comportamiento feo de Max hacia Horner que haya sido relevante. Capaz que hubo de pronto alguna discusión, algún malentendido, pero entonces está la familia y entonces está la familia Jovilla por otro lado, el máximo accionista con el 51% de la organización completa de lo que es Red Bull y él estaba al lado de Horner. Pero cuando se pusieron de acuerdo, pareciera ser que entonces, cuando hablamos la semana pasada de eso, pareciera ser que perdió ese respaldo y cuando ya después sondearon la situación, tomaron pues obviamente la decisión como tal de no seguir con Horner. Injusta, para mí sí, pero sobre todo, Juanpa, que si iban a tomar una decisión, hombre, pues esperen hasta el final de año. Creo que Horner, independientemente de todo lo que haya podido suceder con sus temas personales y con la acusación grave que hubo, merecía por lo menos que finalizara el año con todo lo que le dio a Red Bull, porque Red Bull fue grande antes de Max y con Max, entonces, gracias a Horner en un alto porcentaje. Entonces, ahora, Horner, ofertas y Horner, Juanpa, panorama, van a tener los que quieras, incluso. Ya ahora lo están sentando como team principal de Ferrari para reemplazar en un posible, digamos, en una posible sucesión a Fred Vasseur en Ferrari. Entonces, imagínate ahora a Horner dirigiendo a Hamilton, dirigiendo a Leclerc, dirigiendo a Ferrari. Es decir, una absoluta locura. Y en todo este río revuelto,
dicen que el que más puede estar satisfecho con la situación porque puede pescar en ese río revuelto es precisamente Toto Wolff, porque claramente, más allá de la decisión que hayan tomado, y si el mensaje de la organización al echar a Horner es Max, por favor, quédate, no estamos tan seguros de que eso pueda pasar. Incluso todavía siguen las conversaciones, todavía aún más sigue el interés de Mercedes por Max Verstappen. Llámese Toto Wolff como el líder de esa negociación y como el líder de ese proyecto ambicioso. Entonces, Juanpa, imagínate tú visualizar a final de año un escenario donde Red Bull no tenga ni a Horner ni a Verstappen. Creo que podría salirles bastante caro, porque tampoco esto garantiza que Max no vaya a dejar la escudería para el otro año, sobre todo con un equipo que proyecta ser mejor que la misma escudería austriaca. Y hablo de Mercedes. Mercedes proyecta ser mejor por sus unidades de potencia, proyecta ser mejor que el resto. Entonces, eso puede también estar llamando mucho la atención del piloto neerlandés. Y es ahí donde ya uno dice, es una decisión bastante difícil de asimilar, donde hay mucho por analizar. Bueno, Pipe, ahí estaba buscando daticos, ya que mencionaste el contrato de Checo, 10 millones de dólares anuales hasta el 2026, finales del Correcto. 2026, entonces tiene Imagínate, Juanpa, 10 millones imagínate. este año sin correr y 10 millones el próximo año sin correr. Y que posiblemente esté corriendo con Cadillac, que es una opción, ¿no? Sí, Imagínate, cobrando doble. Es decir, bueno, eso es un golpe fuerte para el equipo en cuanto a lo salarial. y Hablan de ganándole que también le esto. están cobrando eso a Horner, porque eso fue una decisión de él. Pipe, bueno, ahí dejemos Fórmula 1, vamos al Tour de Francia, ¿por qué? Porque eso sí está bueno, eso está muy bueno. Y yo, Gracias, Juanpa, por estar también. por ahí tengo gente, a ver, yo aclaro, nosotros en tiempo de edición, en las historias de tiempo de edición, a diario se publica quiénes son los favoritos y quién es el favorito de tiempo de edición. O sea, se publican dos favoritos que son dos favoritos, los dos favoritos de las casas de apuestas. Eso es muy fácil de encontrarlo en Google o si tienes cualquiera aplicación que gastas, o sea, en mi caso yo tengo DraftKings, entonces se publica los dos favoritos de DraftKings, que son los dos favoritos de cualquiera de las otras casas de apuestas. Y escogemos el favorito de tiempo de edición. Se escoge TDA. Entonces yo pongo TDA Pick, ese es el favorito de tiempo de edición. Y hay lo que se llama un Dark Horse, que es ese corredor que tiene una gran posibilidad o una posibilidad de ganar y que muy poca gente lo ha escogido. Entonces, obvio, estamos hablando de que cuántos ciclistas hay, 170 y piola. Pues en el ciclismo en realidad es difícil predecir quién con certeza va a ganar. Por ahora, van ¿cuántas etapas? Seis etapas. Pues le hemos pegado a Correcto. dos. En la que ganó Verstappen y la que ganó en la crono, la que ganó Remco. No, la que ganó. No, No, esa es la de Max y la de Renko, la crono de Renko, cualquiera, pues sí es muy fácil, bueno, pero pues había que ponerlo. Tampoco nos vamos a meter un tiro en el pie poniendo otro, o sea, es que si Renko es el favorito, pues sí era el favorito, y así lo demostró. Sí. La ganó sobrado. Quería aclarar eso por parte de las publicaciones diarias de tiempo de edición. Vamos a ver de aquí al final de las 21 etapas a cuántas hemos acertado. Sí, es complicado, como la etapa de hoy, la etapa número 6, una etapa en la que ganó la fuga. Y esto ya lo vamos a empezar a ver más seguido, en el que las fugas van a tratar de van a darle tan fuerte por ganar etapas, porque para aquellos que
de pronto no se han visto el documental de Netflix, lo que importa una etapa del Tour de Francia le salva la vida deportiva a la gran mayoría de estos equipos, no a los 2 o 3 o 4 favoritos, no, para ellos eso es una obligación. Para el resto de equipos, ganar una etapa como lo hizo hoy el Education First, con Ben Healy. No le salvó el Tour, le salvó el año. Increíble. Ben Healy le salvó el año a Education First. Con esto ellos ya garantizan que para el próximo año van a tener patrocinadores y van a tener más dinero para un sobre equipo todo con pequeño. el golpe, sobre todo con el golpe, Juanpa, que viene el equipo golpeado un poco de tener la oportunidad de estar ahí a ganar el Giro con Richard, y no pudieron, ¿no? Y entonces... Y que Richard se les enfermó una semana antes del Tour. Correcto. Entonces, su carta principal no podía estar. Y no era que Richard fuera a pelearle el podio a Vingegaard o a Poggi. No, Richard iba a ser top 10 y mucho y ganar una etapa. Bueno, ya Ben Healy ya ganó la etapa. Y apenas estamos hablando de que esta es la sexta etapa. De aquí en adelante, como la etapa séptima, la de mañana, probablemente vuelvan a intentarlo otros equipos de meterse en la fuga, son 200 o 190 y algo de kilómetros, y a intentarlo, porque no sé si viste, Pipe, las velocidades hoy en los primeros 30, 40 kilómetros iban a 40 kilómetros por hora, en una etapa que o sea, no llamaba a eso, pero ya es la necesidad de ganar cualquier etapa la que empieza a desesperar a estos equipos, y es ataque tras ataque tras ataque. Y si a eso le sumas que ya el Visma, que trajo un Dream Team para pelearle el Tour a Pogačar y al UAE, se están viendo a 2 minutos y algo. Esto va a desesperar mucho más a los favoritos. O sea, de aquí en adelante vamos a ver un gran Tour, todos tratando de tumbar al UAE y a Pogačar, y el UAE demostrando superioridad. Yo los veo muy superiores a los del UAE. Los del UAE están muy superiores, Juanpa, y van a tener van a tener que utilizar otro tipo de herramientas. Hablo de, por ejemplo, cómo pensó en algún momento Nairo cuando ganó el Giro, por ejemplo, cuando ganó la Vuelta del 2016, atacar de pronto cuando se presenten abanicos, cuando se presenten circunstancias de pronto algún puerto extraño a mitad de etapa. Sí. Mañana tienen la subida al Muro de Bretaña, que es legendaria. Hablo de mañana, que estamos grabando jueves 10, la etapa 7, que es la del viernes 11. Sí, seguramente cuando nos estén escuchando están viendo en vivo la subida del Muro de Bretaña. Es un espectáculo porque es un puerto muy corto, pero muy explosivo, Juanpa. Entonces, claramente va a tener también la generar mucho movimiento en la etapa 7. Lo interesante mañana va a ser que tendremos muchos ataques, va a tener circunstancias muy movidas de carrera. Hay que ver de pronto cómo de una u otra manera pueden sacar algo o recuperar algo los del Visma, algo de tiempo, porque lo que perdió Jonas en el crono, pues obviamente ya alarma al equipo, lo alarma, sí. Ya ahí. Y sabemos que Poggi está muy fuerte, y ya perder también en la crono, donde de pronto también pudimos haber visto una batalla muy, muy pareja. Es que estamos hablando de que Jonas en algún momento, cuando en algunos de los tours que ganó etapa de crono, es decir, no es un... En las no casas de apuesta, hablando de las apuestas, las casas de apuesta, esa etapa fue la del miércoles. Las casas de apuesta, martes en la noche, los dos favoritos eran Remco por mucho, y el segundo favorito era Jonas Vingegaard. Por encima de Poggi, correcto. Por encima de Poggi. Y le metió una minutada, pero... Minuto larguito, cara, exacto. Sí. Y la cara de Pogačar al final, de Jonas al final de la crono era como es que no un fue Cristo bueno el artesanías. O sea, no podía, el tipo no podía ni con su propio cuerpo. Lo dio todo, y dándolo todo, no pudo.
fue el gran perdedor ayer. Hablando pues de los tres, porque gran perdedor para mí ahora es Roglic. No sé quién, el que lo estuviera dando de favorito. Sí, ya es una cuestión de que no sé si en algún momento Primoz se llegó a recuperar de lo que le sucedió en la planche de Belfields en la cronoescalada del Tour del 2020. A partir de ahí yo creo que él ya... Y las declaraciones no le ayudan, Pipe. No puedes ir al Tour de Francia a decir, no, yo estoy bien, con lo que pueda, mi plan es terminar. Imagínate si tú eres el que está poniendo la plata. En este correcto, caso, sí, el Bora Red Bull. O sea, y tú escuchas o sea, yo no sé nada de ciclismo, pero yo pongo la plata y escucho al que supuestamente es mi mejor ciclista decir, no, que yo vine al gran evento del año a tratar de terminarlo y a ver qué pasa. Es como, por ejemplo, Juanpa, lo que pasó en la llegada, si no estoy mal, a Dunkerque. Creo que fue la etapa 3, ¿cuál fue la etapa en la que hubo tanto accidente que estuvimos hablando tú y yo el lunes, ¿no? La de la retirada de Jasper Philipsen y donde también hubo tanto... Que no Juanpa, tenía pinta de nada y terminó siendo... No, fue muy accidentada, pero como hubo nada de ataques y el pelotón se neutralizó tanto, imagínate tú hablando de patrocinadores, imagínate lo que pudo haber vivido la gente de Cofidis cuando la organización estuvo tan decepcionada que no dieron premio a la combatividad. Y es ahí donde yo digo, bueno, yo estoy poniendo la plata y es que, es decir, para que la organización vaya en contra de dar un premio que paga un sponsor y que lo declare desierto por la falta de ataques y la falta de emociones cuando ya uno dice, ¿qué está pasando acá? Yo nunca he visto eso en mi vida en el Tour, no sé. Juanpa, yo no sé si tú recuerdas. Es decir, yo no recuerdo que hayan declarado el premio de la combatividad desierto. Antes, de hecho, incluso muchas veces cuando siempre era el mismo fugado, pues ya vamos a darle pues ya, incluso a veces decían, hombre, ya no se lo gane tanto, démoselo a otro. Sí, sí. A veces de pronto cuando ya dan al final de Tour en supercombativo, pues bueno, es que esos son premios que están patrocinados, Juanpa. Hay un montón de dinero es decir, y eso influye para también los sponsors de la carrera y para los sponsors de los equipos, y tú tienes toda la razón. Yo necesito la mejor actitud de un tipo que ha ganado ¿cuántas grandes vueltas? 5. Ha ganado 4 vueltas y ha ganado un Giro. Primoz Roglic no es cualquier aparecido por mucho más de que... No le queda bien venir y decir que él viene solo a terminar. No le queda bien. No está bien. Ahora, bueno, quiero Pipe, que me yo digas yo me sostengo en mi predicción de antes de Tour. Yo me sostengo de que 9 minutos, sí. Que eso no se... Te estoy empezando a creer con eso que vi en la crono, Juanpa. Yo me sostengo. Estoy empezando a creer. Que le va. Ahora, ¿cuándo fue el ataque? Ayer, estamos hablando tú y yo ayer, pues claramente los dos, cuando hubo en la etapa de ayer. Ayer fue la crono. Ayer fue la crono, perdón, en la etapa 4 que llegaron a Rouen, con puerto de cuarta, puerto de tercera, puerto de cuarta, puerto de cuarta, puerto de tercera, tantos puerticos ahí pequeños que movió tanto la carrera y donde atacó Poggi, y también el único que le respondió en ese puertico corto fue Jonas. Ya uno dice, bueno, pero estos dos son los más fuertes de la montaña, eso sí. No, en una distancia corta ya le estaba sacando una distancia mínima, claro. Mirando de para atrás. El puerto era corto, pero sí le sacó algún par de metricos, le sacó Poggi. Entonces, Guapa, yo sí. Va a estar bueno. Te voy diciendo algo, de pronto me terminas convenciendo después del final de la segunda semana. No, es ciclismo, en el ciclismo pasan muchas cosas, un día malo en la tercera semana, una caída, un pinchazo, muchas cosas. Quiero ver la etapa del martes, Juanpa, porque ya empezamos a ver como una especie de tipo, que es como, empezamos a ver, las segundas etapas normalmente son Pirineo, macizo central a veces, hay cositas por ahí. La etapa del martes de la otra semana está muy interesante, la 10, después del primer día de descanso. Juanpa, te voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertos de segunda. 7 puertos de segunda. 7 puertos y uno de tercera, como para que no.
por si le querían quitar emoción. 7 puertos de segunda categoría. Va a estar muy movida la carrera. Y mejor dicho, eso sí es un serrucho. Eso sí es un serrucho completo. Entonces, la llegada a Puy de Sancy en Le Mont d'Or. Entonces, hay que ver cómo Pipe, se la va etapa, dando perdón, la esta etapa. etapa 10, hay que aclarar, la etapa 10 es el lunes y el día de Bueno. descanso este año va a ser el martes. ¿Por Bueno, qué? ¿Por qué perfecto. lo Mira hicieron cómo lo así? asumía yo. Mira cómo lo Porque asumía yo. Increíble. el lunes que es 14, No, claro, no podía el caer día de lunes que descanso en día del toma la Bastilla. Tienes toda la el razón. día Tienes toda la 14 es el razón. día Tienes exacto. toda la razón. Tienes toda la Entonces razón. este año Claro, hicieron claro. el día de Francia, el 14, el lunes Etapa 10. corren y descansan el martes. No, perfecto. Aparte porque esta etapa es como de lo más interesante que va a haber, como de lo más movido, de lo más entretenido, con 7 puertos de segunda. Entonces, incluso, y uno podría decir, Juanpa, 7 puertos de segunda, esto no es de pronto, esto no es considerado una etapa de alta montaña, pero es una etapa que va a mover la carrera. Este es el tipo de etapas donde el Visma tiene que intentar algo. Así como poner de punta de lanza a ese buen dúo que armaron en el Giro, tanto Wout van Aert como Simon Yates, hacer algo ahí con ellos, tirar algún anzuelo por aquí, mirar de pronto cómo mando a alguien a la fuga, cómo de pronto ataco, me mantengo bien compactico como equipo sabemos que el Visma tiene sus estrategias y que por lo menos armando estrategias es uno de los mejores equipos del mundo. Entonces, por lo menos lo tienen que intentar. Y ya lo que es, entonces sería martes, la etapa 12, ya también tenemos ya alta montaña, Juanpa, ya arrancamos la segunda semana. Etapa 12 debería ser el jueves. Martes se descansa, Martes miércoles 15 se etapa descansa. 11, jueves etapa 12, que es la subida al JCAM. Semiflat, esa no es tan... Juanpa, es que se viene una segunda semana. Exacto. Se viene una semana bien movida. La segunda semana ahí en Pirineos va a estar muy buena porque, bueno, subida, esta subida a JK, después segunda crono, más cortica, pero segunda crono al fin. 11 kilómetros. 11 kilométricos. Pero en subida. Y después la mítica etapa, creería yo que es una, si no es la reina, está ahí porque están reeditando un par de etapas que hubo en Tours del 86 y 89, que es subida al Tourmalet, Aspan, Peyresur, Ilusión de Superbañer. Entonces, esa etapa como tal, calcadita, se ha dado 2 veces antes en los 80s. La organización del Tour me parece de una manera muy, muy acertada. Quiere reeditar subida a Ilusión de Superbañer. Entonces, y claro, pues obviamente siempre es atractivo cuando cae la etapa 14. Entonces la etapa 14 quedaría el sábado 19, que pues obviamente siempre es interesante ver una subida al Tourmalet. Y ya pues obviamente, Juanpa, es tercera semana, martes después del día de descanso, al pelotón lo recibe ni más ni menos que uno de los puertos más espectaculares del mundo, que es Mont Ventoux. Mejor dicho, Juanpa, tenemos tour, todavía hay mucho para hablar tour. La próxima semana. Exactamente, analizaremos lo que es la tercera. Ahorita estamos analizando más o menos la segunda, que va a estar muy movida, va a tener crono, va a tener va a tener etapa para rodadores, en día del toma de la Bastilla, Día Nacional de Francia, alta montaña, bueno, hay de todo. Bueno, Pipe, dejemos así por ahora. A propósito, Juanpa, bien ahí, bueno, quería mirar a ver cómo, pero bien, te estaba diciendo, no, decente y buena crono también de Buitrago, me parece bien que pues obviamente de Santiago estuve ahí, ahí metido también para lo que es también dar la pelea. De fechas para recordar, julio 10, hoy está cumpliendo años Víctor Hugo Peña, que fue el primer colombiano, el primer latinoamericano en ponerse la camiseta amarilla, y eso lo logró en julio 9 del 2003, hace 22 años. Entonces, para recordar, cumpleaños el mismo día que Sofía Vergara. Sofía Vergara, que ahí, dato coctelero, se dice en el mundo rosa que está en plan de amores con Tom Brady. Bueno, yo quisiera, así sea al final, y ya que trae las efemérides, quisiera dedicar este episodio a
mi madre. Qué pena y yo terminando así. Que de hecho está cumpliendo años Ella hoy, cumplió entonces ella años, también, mejor dicho, que ella sí ella es mi norte, mi inspiración, mi ejemplo, todo. Entonces, julio 10, mi señora madre está cumpliendo años también. Este episodio que siempre lo hago pensando, todos los episodios, los 207 los he pensado grabando, o los he grabado pensando en ella más bien. Entonces, ni más faltaba que rindiendo homenaje a ella también. Empalmo un poquito lo que dices, no, porque a Brady también le han inventado, Juanpa, varios chismes por ahí, pero bueno. Bueno. ¿Te imaginas eso? Bueno, Pepe. Ahora, el hombre está soltero y está pensando en su carrera de NFL Fox. Y ella está soltera y también puede hacer lo que quiera. Eso no hay Y son problema. dos personas que casi que, bueno, él menor que ella, pero En tampoco es que estén muy lejos o 47 distantes en él edades, y entonces, 53 ella. correcto. Entonces, Bueno, bueno, buen ahí la dato dejo. cotelero. Bueno, Pepe, nos vemos la próxima semana. Chao, Chao a gracias a todos, todos. gracias.